años, si no me equivoco, esta es la edición 11ª, se ha hecho el barómetro de las empresas en Chile y lo hace Deloitte. Y tiene participación de centenares de ejecutivos, a 240 ejecutivos no es poco, ejecutivos y ejecutivas, para estar a tono con los tiempos, ¿verdad? Porque no nos van a escuchar decir ejecutives, bajo ninguna perspectiva. Nosotros somos muy obedientes de la RAE, por eso que ahora hablamos de la calor y del gánate pa' acá, Connie, y de todos nomás, no todes. Bueno, esta encuesta hace que todo este universo de ejecutivos y ejecutivas consultados, ¿verdad? Opine sobre el escenario que vive el país, sobre los desafíos y los riesgos que se avisoran que los que ven las empresas y también las percepciones distintas que tengan y opiniones distintas sobre temas de coyuntura, tanto a nivel país como la propia. Y aquí se genera una brecha que es bien interesante, porque, y tengo que corregirme, es un poco en sentido contrario de la que muestra nuestra lámina favorita respecto de la ciudadanía en general, Pao. La ciudadanía en general, yo decía al comienzo, ¿verdad? Siempre se muestra mucho mejor en su percepción futura personal. El presente y el futuro personal, normalmente la gente cree que está bien, ¿verdad? Lo valora y tiene una evaluación mejor que la que hace de lo que está de la puerta de su casa para afuera. En el caso de los ejecutivos es al revés. Su percepción del país es mejor que la percepción de su caso personal, fundamentalmente en lo que respecta a los temas económicos, ¿verdad? Entonces es interesante entender por qué van en una dirección contraria a la del resto de la ciudadanía, y lo conversamos esto con Pedro Castelló, que es socio líder Deloitte, miembro del Financial Advisory Group. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Hola. Acerquémosle el micrófono a Pedro porque estamos en la radio y la radio no se escucha con el micrófono lejos. Perfecto. Pedro, ¿por qué se da esa diferencia respecto de lo que muestran las encuestas respecto de la ciudadanía en general? Perfecto. Bueno, en primer lugar, decir que en ambos lados la percepción que tienen los participantes, estos ejecutivos y estas ejecutivas, como decías, es que es positiva en ambos lados. Es decir, por un lado, hay una percepción de que la situación macroeconómica del país es positiva. Por otro lado, hay una situación también de la economía familiar, personal de estos ejecutivos que es positivo, si bien se da que la percepción macroeconómica del país es superior, ese lado positivo es superior en un lado que en otro, ¿no? Y eso es un poco, y viene dado por la sensibilidad y rigidez de cada uno de los aspectos, es decir, y por el orden, ¿no? Un poco de prioridades. Primero, lo que sucede, ¿no? Vienen los aspectos macroeconómicos, la economía, pues empiezan a salir los brotes verdes, empieza a mejorar, pero esto tarda en permeabilizar a la población y al usuario y a las personas y a la población, ¿no? Por tanto, se da ese paralelismo y se da esa situación, se da ese diferente timing, ¿no? Entre las perspectivas y los indicadores macroeconómicos respecto a los indicadores, el bolsillo del consumidor, que normalmente lo siente más tarde. Y lo siente más tarde tanto cuando viene por el lado positivo como cuando viene por el lado negativo. Es decir, pues cuando viene una crisis, primero se ven los nubarrones, ¿no? Se ven que los indicadores se van poniendo, se van perjudicando los indicadores, y poco a poco pues la población va sintiendo las consecuencias de esos hechos, ¿no? Pedro, ¿y cuánto del relato político también afecta a las percepciones? Porque yo me acuerdo una entrevista que ustedes tuvieron con Hernán Larraín Mate y con Echecopar, presidente con de Rodrigo RD, Echecopar. con Rodrigo Echecopar, donde él hablaba que básicamente en este país la gente está rabiada, que encuentra todo malo, digamos, terrible, y tú te lo enrostraste en la encuesta bicentenario, donde el 70% de las personas decía estoy mejor que mi papá a mi misma edad, digamos, yo estoy feliz, qué sé yo. Entonces, ¿cuánto también del relato, de la discusión pública permea incluso en gente de alto nivel, como son los gerentes, me refiero a nivel educacional, etcétera? Pues te diría que muchísimo. O sea, al final, la gran parte de la economía son percepciones, ¿no? Entonces, cuando hay una percepción positiva, eso se traslada en optimismo. Cuando hay una percepción negativa, se traslada en pesimismo. Es un poco lo que pasa con el cobre en Chile. Cuando el cobre va para arriba, todo es positivismo, todos son abrazos, todos son alegrías, ¿no? A todos los niveles en Chile. Cuando el cobre baja, aunque no haya tenido todavía un impacto real sobre la economía, pues ya pasa el efecto contrario, ¿no? Entonces, el relato político, el positivismo, esas perspectivas tan positivas que se trasladaron con el cambio de gobierno, pues por supuesto tiene un impacto en la economía y tiene un impacto
en todos los ejecutivos. Pedro, ¿cuánto de la percepción que tienen los ejecutivos? Aquí estamos hablando de altos ejecutivos, ¿verdad? Son gerentes de área, son gerentes generales, gerentes de finanzas, son gente que toma decisiones al nivel de las empresas. ¿Cuánto de la percepción finalmente juega en las decisiones que finalmente va tomando la empresa, fundamentalmente en materia de inversión? Sí. Hombre, la intuición es importante y la percepción es importante, pero luego también se ha de apoyar esto en los hechos, ¿no? Los facts son también temas muy relevantes, ¿no? Y aquí, pues en este estudio, como habéis podido ver, sí que se habla de un cierto optimismo, pero ese cierto optimismo viene apoyado también por varios hechos, ¿no? Uno de los temas que recalca el estudio es todo el tema del clima de las inversiones. El clima de las inversiones ha mejorado en los últimos años y un hecho bien claro es que en 2018 Chile ha triplicado la inversión recibida respecto al año 2017. En 2018 Chile recibió 14 billones de dólares en inversión. El año 2017 4,4. ¿Vale? Claro, eso es un hecho claro y indesmentible. No, totalmente. Entonces la percepción viene apoyada también con los hechos. Pero el dato, todavía lo más destacable del dato es que con este dato Chile se posiciona como segundo país de la región receptor de inversión, por delante de México, que es todo un logro, y por detrás de Brasil. Cuando comparas las economías no tienen nada que ver. O sea, claro. Pedro, y Gigantes, si el crecimiento de la economía es la manera en que un país se mide, probablemente la manera en que medimos una casa o nuestro bienestar personal tiene que ver con el trabajo, con el factor trabajo. Y sin embargo, allí la situación o los indicadores, hablando de hechos objetivos, o hablando de percepciones, no son tan buenas como lo son respecto de la economía, del clima de inversiones. Y yo me pregunto por qué, sobre todo pensando, Pedro, en que probablemente estos entrevistados tienen un sesgo menor a incluir sus percepciones y están más bien enfocados a los hechos, porque es un grupo más educado. Y más informado, claro. Informado sobre este tema. No es lo mismo que me pregunten a mí, que le pregunten a los gerentes. Entonces, ¿por qué ellos incluso son optimistas respecto a la situación económica? Están los datos de inversión que se plasman en sus respuestas y, sin embargo, son bastante menos optimistas en el empleo. O sea, es bueno el matiz, son menos optimistas. En ambos casos son optimistas, ¿no? Y ahí hay dos datos donde un poco se refleja el hecho que tú estás explicando, ¿no? A nivel de desempleo es una de las preocupaciones, entre comillas, ¿vale? Es uno de los aspectos que los ejecutivos y ejecutivas entrevistados consideran que ha mejorado respecto al año anterior y que va a mejorar también en los próximos años. Se espera que mejore, si bien no está mejorando tanto como el resto de parámetros, ¿vale? Si vamos a los hechos, y esto es una percepción, como decíamos, si vamos a los hechos, el desempleo que tiene hoy en día Chile, si bien puede haber subido en los últimos años, aunque en el último año ha descendido, se encuentra, vamos, en los parámetros totalmente en la media de países de la OCDE, ¿vale? Si comparas incluso con países desarrollados, como puede ser España, pues la tasa de desempleo en España duplica, triplica Más alta, claro. la tasa de Chile. Por tanto, ok, puede haber una percepción no tan buena, pero yo creo que la posición macro de Chile es fuerte, es robusta a todos los niveles. Conversamos con Pedro Castelló, socio líder de Deloitte, a propósito del barómetro de las empresas. Esta es decíamos, la edición número 11. La evolución. ¿Cómo se mira la gran foto, digamos, desde hace 11 años hasta ahora? ¿Cuánto ha cambiado la percepción del mundo de los ejecutivos, de los altos ejecutivos? ¿Cómo han cambiado ellos mismos, verdad? ¿Cuánto ha cambiado la empresa y cuánto ha cambiado el país? Porque probablemente sean tres factores dentro de la evolución del país que son bien difíciles de desamarrar. Pues por supuesto ha cambiado y ha ido evolucionando con los ciclos económicos del país, también con los cambios de gobierno que ha ido teniendo el país a lo largo de los años. Esas percepciones pues son bastante sensibles a lo que pasa y por supuesto pues tienen sus oscilaciones, ¿no? Dentro del estudio que presentamos justamente este año, presentamos una evolución de cómo ha ido cambiando esta percepción en los últimos 5 años, desde diciembre, en los últimos 4 o 5 años, desde diciembre del 2013 hasta el día de hoy, hasta diciembre del 2018, enero 2019. Y ahí lo que podemos ver es que en diciembre de 2013 los parámetros de manejo económico, imagen de progreso, estabilidad económica estaban en su punto más alto, en su punto más álgido. Sí. Estamos hablando que por encima del 80, incluso algunos parámetros del 90%, la percepción de los ejecutivos era muy positiva, ¿vale? Si bien vemos que en los años posteriores, con el cambio de gobierno entre 2015 y 2017, esa percepción
baja a mínimos. Estamos hablando entre baja hasta el 8, hasta el 10, hasta el 20% en algún parámetro, y a finales del 2017, coincidiendo también con las elecciones y el cambio de gobierno, vuelven a subir, todavía no hasta los puntos que teníamos en 2013, pero en ese camino. Por tanto, se da, por supuesto, una variación y una oscilación en todas esas percepciones que van muy de la mano con los ciclos políticos, Sí, claro, con los ciclos económicos, etcétera. Claro, el primer gobierno de Sebastián Piñera se creció en promedio del 5%. Eso podría explicar, digamos, el optimismo del 2013. Después el crecimiento se fue a piso con toda la discusión que tuvimos entre la reforma tributaria y qué sé yo. Y ahora, claro, entramos de nuevo al ciclo del optimismo amparado con un crecimiento en torno al 4% de 2018. No, y te diría que el optimismo antes de las elecciones todavía era mucho mayor. O sea, antes de que hubiera el cambio de gobierno, las perspectivas eran altísimas, la percepción que había eran De hecho, altísimas. el propio gobierno se ha quejado de que las mayores expectativas la pusieron las empresas, o sea, y el mundo, y no necesariamente el mundo gobierno, económico, claro, el digamos. mundo económico. Y hay un poco esa sensación de que, ostras, que todavía no se han materializado todas esas perspectivas tan altas que habían. Déjame preguntarte por Sí. algo que me parece bien interesante a propósito de la evolución, ¿verdad? Aparece acá un seguimiento en línea de tiempo, en el fondo, o que uno pudiese traducir en una línea de tiempo, desde el 2014 al 2019, y es el cambio en la percepción de cuáles debieran ser los sectores económicos que Chile debiera potenciar. Y claro, sigue apareciendo en primer lugar la minería, pero respecto de la relevancia que se le daba en el año 2014 cae bien fuertemente, y van subiendo otras que antes no eran o no aparecían, como probablemente donde uno hubiera puesto la ficha, retail y comercio, por ejemplo, ¿verdad? Que crece mucho respecto del 2014, y otras más. ¿Cómo se va reacomodando esto y en función de qué? Pues mira, por supuesto se han dado ciertos cambios. Sí que dentro del top 5 hay pocas variaciones. Sí que a lo mejor el peso cambia. Minería sigue siendo el número 1, construcción Turismo. es otro muy Turismo relevante. se pega Turismo es uno sí. que ha subido, ¿no? Sí. Es algo que los ejecutivos ven como un sector a potenciar, pero yo creo que hay mucho camino por recorrer en el sector turismo en Chile. Hay muchas cosas que todavía se pueden hacer Y ha crecido mucho, para mejorarlo. Sector energía es un sector que está pegando muy fuerte. Están habiendo muchas inversiones extranjeras en el sector de energía. Otro sector importante es el sector de la banca y del sector seguros. El sector financiero es un sector que también ha estado bastante activo en los últimos tiempos. Por supuesto, retail es un sector que siempre tiene una gran actividad. Un poco los sectores también van cambiando en base y en función de las inversiones que se van dando cada año, y eso hace pues que cambie de un año u otro, si bien hay una tónica habitual que se va repitiendo, que son estos 3-4 sectores Sí. que están cada año, cambian los pesos en base a percepciones. Pues la minería puede subir, puede bajar en función Pero sigue del siendo la más cobre, importante. pero sigue siendo la que los ejecutivos consideran la más importante para apostar, ¿no? Y para el futuro. ¿Dónde ven bien el desempeño del gobierno los ejecutivos? Mira, ¿Y dónde lo ven mal? Si uno Sí. pudiera hacer, evalúan bien la gestión del gobierno en esto y muy mal en esto, por ejemplo, entre educación e inflación. vale, no hay ningún punto que destaquen donde lo vean muy mal. De hecho, el estudio analiza 13 parámetros, ¿vale? Todos esos parámetros mejoran respecto al anterior estudio, ¿vale? Si bien hay 4 que destacan positivamente, que serían el control de la inflación, ¿vale? El 76% de los ejecutivos entrevistados consideran que Hay un buen manejo. ha mejorado el manejo de la inflación. El tema de la inversión privada, con el dato que dábamos anteriormente, es otro dato muy destacado, otro parámetro muy destacado. Tema de la imagen país, tema del crecimiento económico. Estos serían los 4 parámetros más destacados a nivel positivo, ¿vale? Y como no negativo, pero menos positivo, habría que destacar el tema del sistema de las pensiones, que lleva en debate Ujú. pues ya tiempo. Todo el tema de la educación, los niveles de inseguridad, el sistema de salud. Estos serían los 4 temas que no han mejorado como los anteriores. Que es la Sí que bajada de la se- política pública, en el fondo. Exactamente. En el fondo, los otros son las cifras económicas y cómo eso lo bajamos. Y en la bajada, digamos, del éxito económico, parece que hay un poquito de inconformidad. Yo estoy viendo aquí, por ejemplo, cómo se ha manejado el desempleo.
y un 58% dice que es regular. O sea, la cifra no es mala porque un 29% también dice que es positivo o que es bueno y solo un 13% dice que es malo. Un poco también haciendo lo que tú decías en un comienzo, el tema de las expectativas. Es decir, si nosotros tenemos un desempleo en torno al 6,8%, pero si de repente esto salta al 9%, sería un escándalo y una tragedia nacional. Y en España, si tuvieran un 9%, estarían celebrando y bailando en las calles, digamos. Exactamente. De repente eso también juega, ¿no? Un poquito esta cosa de yo ya me acostumbré, estoy en una zona de confort y no quiero que se me muevan mucho los indicadores. 100%, vamos, o sea, la economía, como decía al principio, son percepciones, son sensaciones. Cuando estás acostumbrado a una cosa que te lo cambien, por poco que sea, pues se produce una dramatización del tema y sobre todo pues en el contexto político en el que vivimos, que se aprovecha desde cualquier lado, cualquier circunstancia para un poco pues, aprovechar la situación, pues es difícil, ¿no? Y esas percepciones y esas sensaciones tienen un papel muy, muy relevante. Queremos dar las gracias a Pedro Castelló, socio líder de Deloitte, por venir a compartir con nosotros el barómetro de las empresas. Que esté muy bien. Gracias. Gracias, Pedro. Chao. Un gusto. 12:27.